Hola, bienvenidos a través de la Biblia con Les, ganadero y agricultor de Oklahoma. Les enseña clases bíblicas. Durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas noches, es un placer tenerlos nuevamente y vamos a volver al punto donde nos quedamos la semana pasada en el capítulo 12 de Génesis. Recuerden, hemos estado hablando bastante extensamente durante las últimas semanas y probablemente lo haremos por otra semana o dos sobre el pacto de Abraham, y siempre he sostenido que la razón por la que probablemente hay tanta confusión en la cristiandad esta noche es el hecho de que la gente simplemente no puede diferenciar entre lo que Dios ha determinado hacer con la nación de Israel y lo que hizo después de que Israel rechazó todo eso cuando se volvió hacia los gentiles, aparte de Israel. Y no podemos empezar a juntar estas cosas claramente, a menos que entendamos este pacto de Abraham. Y así no pido disculpas por dedicarle mucho tiempo. Así que si pueden volver conmigo al capítulo 12 de Génesis, donde se encuentra el pacto, y desde allí haremos un pequeño repaso de lo que cubrimos en nuestro último programa, y luego avanzaremos. Pero en el capítulo 12 de Génesis, recuerden, ahora en los versículos 2 y 3 tenemos el pacto, recordándoles nuevamente que un pacto siempre es de Dios hacia el hombre. El hombre no tiene nada que ver con un pacto en absoluto. Puede romperlo. Puede hacer todo tipo de cosas con él, pero eso no destruye. El pacto es de Dios y es eterno. Nada de lo que el hombre o incluso la nación de Israel pueda hacer puede cambiar eso, que el pacto es para siempre. Ahora aquí está, donde Dios le dice a Abraham, antes de que se convierta en Abraham, haré de ti una gran nación. Y si recuerdas las últimas semanas, vimos las referencias sobre Israel convirtiéndose en una nación separada de todos los otros pueblos. Haré de ti una gran nación. Dios dice, te bendeciré, haré grande tu nombre y serás una bendición. Luego, en el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y luego, la parte abarcadora de este pacto está en la última parte, y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora, enfatizo eso porque muchas veces temo que la gente tenga la idea, cuando empiezo a enseñar el papel único del pacto de Israel, de que estoy diciendo que Dios se ha olvidado de los no israelitas, pero ese no es el caso. Él va a apartar a la nación de Israel, tratar con ellos, y muchas veces cuando lo pongo en la pizarra, este sea un buen momento para volver a ponerlo en la pizarra, que desde Adán hasta que llegamos a Génesis 12, Dios ha estado tratando con una raza de personas, una raza. Y por supuesto, en la Torre de Babel tuvimos la confusión de las lenguas y la clasificación en los diversos segmentos de la población mundial gracias a los 3 hijos de Noé. Pero en Génesis 12 es donde Dios ahora deja que la raza principal de Adán continúe como un río, y supongo que puedo decir que esto será lo que ahora nos referimos como los pueblos o naciones gentiles, que continuarán su camino como un río masivo. Me gusta siempre asociarlo con el viejo Mississippi, ya que encuentra su camino hasta el Golfo. Entonces, de ese río contaminado, de la única raza de Adán, Dios va a sacar a este hombre, Abraham, y de él, por supuesto, surgirá la nación de Israel, o como los conocemos, el judío. Y él va a tratar con esta nación de manera peculiar, particularmente, y generalmente incluso lo pongo tan lejos como solo judío, con excepciones. Creo que lo tuvimos en la pizarra la última vez, ¿no? Con excepciones.
Ahora, la razón por la que lo digo así es que desde Génesis 12 hasta nuestro Antiguo Testamento, todo aquí es Dios tratando con Israel, pero hay excepciones. Por ejemplo, le dijo a Jonás que fuera ¿a dónde? A la ciudad gentil de Nínive. Ahora, si conoces la historia de Jonás, no quería ir, ¿verdad? Hizo todo lo posible para no ir. Bueno, ¿por qué no? Porque verás, él tenía la misma impresión de que el Dios de Abraham solo trataba con el judío, pero no reconoció que un Dios soberano puede hacer excepciones. Y así Dios le dice a Jonás, ve y ministra a la ciudad de Nínive. Y Jonás dice, son enemigos, no quiero ver a Nínive salvada. Pero Dios dice, yo sí. Y así finalmente forzó la situación y Jonás llegó a Nínive. Tenemos el otro con el general sirio Naamán, ¿recuerdas? Tenía lepra. Esa fue una excepción. Y vamos a ver que incluso cuando entremos en el ministerio de Cristo, es solo para judíos, pero con un par de excepciones. Así que ten esto en cuenta mientras miramos este proceso de pacto, pero al dejar el capítulo 12 de Génesis, y como señalé, creo, en nuestro último programa también, que este pacto será una revelación progresiva, y dentro de ese pacto, volvamos a ponerlos aquí, tenemos la promesa de una nación de personas, tenemos la promesa de un área geográfica de tierra, y cuando tienes personas en una tierra, tendrás que tener un gobierno. Ahora eso es implícito y sin embargo está latente en este pacto de Abraham. No va a aparecer todo de repente en la escena a la vez, pero las promesas de Dios son tan seguras que a medida que avanzamos por el Antiguo Testamento, vas a ver todo el trato de Dios con esta nación de Israel es para llevar a cabo este pacto, donde la nación de Israel será ahora una nación de personas única, separada, diferente de todas las demás naciones. Dios los va a poner en una tierra que les prometió, y a medida que avanzamos, si no en esta media hora, en la siguiente, pasaremos al capítulo 15 y veremos a Dios realmente otorgar esa tierra prometida al hombre Abraham, otorgarlo de acuerdo con la costumbre oriental, y luego, como veremos en los próximos momentos, va a dar la promesa de un gobierno, y ese gobierno estará encabezado por su rey, como lo conocemos, como el Mesías, como el mismo Hijo de Dios. Muy bien, ahora para un pequeño repaso con respecto a la tierra, entonces solo voltea conmigo al capítulo 15, si estás en Génesis. Y notarás en el capítulo 15, versículo 7. Y le dijo, es decir, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Señor, oh Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esto. ¿Qué? Tierra, para heredarla. Y luego, por supuesto, veremos dónde Dios lo otorga en poco tiempo. Luego, si pasas todo el camino hasta Josué, y esto será más o menos en el camino hacia nuestras otras referencias con respecto al rey. Si vas a Josué capítulo 1, una vez más tenemos las mismas promesas, ahora no dadas a Abraham, ni siquiera a Moisés, sino ahora más adelante a Josué. Versículo 2, Dios le dice a Josué, Moisés mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, ¿hacia el qué? A la tierra que les doy. Incluso a los hijos de Israel. Versículo 3, todo lugar que pise la planta de tu pie, eso he dado a Moisés. Versículo 4, aquí está el contorno geográfico, desde el desierto y este Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el gran mar, que es el Mediterráneo, hasta la puesta del sol será vuestra costa o fronteras,
Ahora, ves allí, está tan claramente expresado que Dios le está dando a esta pequeña nación de personas un territorio particular, una parte particular de la antigua tierra firme. Ahora, es tan desafortunado que la mayoría de nuestras denominaciones principales esta noche oficialmente. Ahora sé, como la mayoría de ustedes son conscientes, que alrededor del 80% de la mayoría de las personas en los bancos están en oposición a la jerarquía de muchas de nuestras denominaciones, pero sin embargo la jerarquía de nuestras denominaciones, en su mayoría, está diciendo esta noche que el judío actual en Israel no tiene nada que ver con el judío del Antiguo Testamento. Ahora tú y yo sabemos mejor, pero ves, ese es el problema cuando la gente se vuelve sabia, como dice la Escritura, en su propia vanidad, pierden de vista los principios básicos de la Escritura. El judío en Israel esta noche es el mismo judío de la Biblia. No han perdido nada. A lo largo de los años, la mayoría de las personas de mi clase me han escuchado decir, un judío es un judío es un judío. Sigue siendo un judío. Y después de casi 3000 años de estar ahí, entre toda la gente no judía, un judío sigue siendo un judío. Y siempre les recuerdo a las personas, miren a América, solo tenemos poco más de 200 años como nación. ¿Cuántos estadounidenses siguen siendo puros de su nacionalidad original? No muchos, todos hemos contraído matrimonio entre nosotros, hasta que ya no hay un inglés puro o un alemán puro o un puro de cualquier otra cosa. Nos hemos amalgamado y el judío nunca lo hizo. Así que siempre recuerda, esto es lo que hace que la palabra de Dios sea particularmente creíble. Como se ha dicho, si hay alguna prueba de que esta es la palabra de Dios, es el judío. Porque todas las promesas que Dios dio a esta nación en Génesis 12 y a lo largo del Antiguo Testamento siguen siendo promesas válidas, porque el judío sigue siendo un judío. Ahora, si hubiera perdido su identificación nacional, entonces estas promesas no podrían mantenerse. El judío ha desaparecido, pero no lo es. Sigue siendo un judío. Y creo que, como señalamos la última vez que estuvimos juntos, hay alrededor de 3.8 millones de judíos viviendo ahora en Israel. Y recuerda, están llegando casi 1000 al día. Al menos así ha sido. Pero mira, todavía hay al menos esa cantidad en Rusia, entre 2 y 3 millones. Y luego hay otro 1 o 2 dispersos en las otras naciones del mundo, y la comunidad judía más grande esta noche sigue estando en América, entre 5 y 6 millones. Así que todavía hay muchos judíos que tendrán que encontrar su camino de regreso a esta tierra prometida. Pero quiero que veas que la Biblia una y otra vez lo describe como la tierra que Dios dio a la nación de Israel. Y otra cosa que me resulta difícil de comprender, y creo que a ti también si conoces tu Biblia, es cómo las naciones del mundo esta noche pueden debatir si Israel tiene derecho a existir. Y sabes que lo están haciendo. De hecho, están debatiendo si Israel tiene derecho a estar donde está. No hay lugar para el debate. Dios se lo ha dado. Ahora bien, Dios, a lo largo de los años, más de una vez, en su soberanía, los sacó de la tierra, llevó a las 10 tribus del norte hasta Asiria. Más tarde, llevó a las 2 tribus del sur a Babilonia durante 70 años. Pero regresaron, reconstruyeron el templo, y la nación de Israel estaba presente entonces para la venida de Cristo por primera vez. Entonces, cuando rechazaron al Cristo y continuaron rechazando todas las propuestas que Pedro y los 11 les hicieron, ¿qué? 70 después de Cristo, 40 años después de la crucifixión, una vez más, Dios consideró apropiado sacarlos de la tierra, dejar que su templo fuera arruinado y destruido, y fueron dispersados. Pero de acuerdo con sus promesas, ¿qué está haciendo? Los está trayendo de vuelta y están viniendo de, podría decir, los 4 rincones del mundo. Muy bien, ahora si me acompañan hasta Ezequiel, y solo tenemos un par de versículos de las Escrituras más que queremos ver con respecto a la promesa de Dios de la tierra. Y luego vamos a ver el gobierno, la promesa de su rey. Pero en Ezequiel capítulo 37, por supuesto, es el relato de los huesos secos. Y puede que incluso lo hayamos visto la semana pasada. Así que no pasaremos por toda la profecía aquí. Pero a Ezequiel se le da una visión.
y la visión es un valle lleno de huesos secos. Están bien blanqueados, así que han estado allí mucho tiempo. Y luego se le dice a Ezequiel que profetice sobre esos huesos. ¿Y qué sucede? Oh, de repente se juntan y hay un gran temblor y un ruido justo ante los ojos de Ezequiel. Pero recuerda, es una visión, es simplemente una imagen simbólica nuevamente que Dios nos está mostrando. Y luego bastante pronto la carne viene sobre ellos, y luego la piel. Y finalmente el aliento entra en él en aproximadamente el versículo 10 de Ezequiel 37, donde escribe: Así que profeticé como él mandó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pusieron de pie, un ejército grandísimo. Pero ahora entras en el versículo 11 y entonces él dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Mira, Israel ha estado allí en las tumbas, que es a lo que Dios se refiere como las naciones gentiles. Israel fuera de la tierra no es nada. Siempre recuerda esto. Israel fuera de la tierra está sin un templo. Están sin un cura. Están sin un altar. Están alejados de Dios cuando están fuera de la tierra de la promesa. Y así la palabra de Dios se refiere a estas habitaciones en las áreas gentiles como tumbas. Son como un pueblo muerto en lo que a Dios respecta, pero Él los está trayendo de vuelta a la vida. ¿Cómo? Trayéndolos de vuelta a su tierra prometida. Ahora si entras en el versículo 12. Por lo tanto, Dios le dice a Ezequiel: profetiza y diles, así dice el Señor Dios, oh mi pueblo, abriré tus tumbas y te llevaré a que la tierra de Israel. ¿Ves cuán claramente lo dice la Biblia? Él los va a traer de vuelta a su tierra natal. Y luego, a medida que avanzas en el capítulo, Él lo hará tan claro, y la visión ahora de los dos palos, dos piezas rotas de palos, y le dice a Ezequiel: júntalos de extremo a extremo. Primer palo será para el reino del norte, 10 tribus. Otro palo será para reino del sur, 2 tribus. Y él dice: júntalos, y se convertirá en un solo palo. Bien. Ahora si subes y tomas esto en el versículo 31, 21, lo siento, de Ezequiel 37. Ahora ha juntado los dos palos y se han convertido en uno. Y él dice: y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre los gentiles. Creo que la mayoría de ustedes sabe que la palabra gentiles en las Escrituras simplemente se refiere al no judío. No se refiere a un pagano o a alguien que está sumido en la idolatría. Un gentil es simplemente un no judío. Normalmente nos referimos a ellos ahora como gentiles. Bien, continúa. Tomaré a los hijos de Israel de entre ellos, el no judío, el gentil, a donde hayan ido, y los reuniré por todos lados, y los llevaré ¿a dónde? A su propia tierra. Ahora no hay lugar para la discusión. Es tan claro, y los haré, versículo 22, una nación en la tierra sobre las montañas de Israel. Y luego viene la promesa de un gobierno venidero, y un rey será rey sobre todos ellos, y no serán más dos naciones, ni serán divididos nunca más. Bueno, eso debería ser suficientes referencias con respecto a la promesa de una tierra. Ahora si vamos a ver la tercera parte de este pacto, la promesa de un gobierno. Ahora voltea conmigo a 2 Samuel. Ahora Samuel está en los libros de historia, y eso es justo después de Jueces, justo antes de Reyes, creo, o Crónicas, Reyes. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Y siempre, mientras estudias por tu cuenta, y confío en que eso es lo que la gente hace una vez que los intereso en el estudio bíblico, quiero que estudies por tu cuenta. Esa es la única razón por la que enseño. Todos ustedes saben ya que no estoy tratando de construir una clientela o un seguimiento. Todo lo que quiero es que la gente se adentre en el libro. Estúdialo. Y realmente no es tan difícil, pero siempre establece el contexto para un conjunto particular de versículos.
Ahora aquí tenemos a Dios hablando con el rey David, pero a través del profeta Natán. Y así Natán, al dirigirse al rey David, dice, en las palabras de Dios, comenzando con el versículo 14, yo seré su padre. Ahora, por supuesto, está hablando de Salomón, pero va más allá de Salomón. Estamos hablando de toda la nación de Israel en su papel futuro, y así dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Y aquí están las condiciones. Si él comete iniquidad, lo castigaré con la vara de los hombres. En otras palabras, Dios usaría a otras naciones para entrar y castigar a la nación de Israel, y con las azotes de los hijos de los hombres. Y luego el versículo 15. ¿Cuál es esa primera palabra en el versículo 15? Pero, ahora, ¿qué hace siempre esa palabra? Bueno, hace el lado opuesto. Sí, son desobedientes, Dios va a traer a otras naciones oprimidas, tal vez incluso los disperse, pero a pesar de todo lo que Dios pueda tener que hacer para disciplinar a Israel, observa esa promesa, mi misericordia no se apartará de ellos. Ahora, esa es otra enseñanza que está tan extendida entre la mayoría de nuestra cristiandad, católica y protestante también, que cuando Israel rechazó a su Mesías y lo crucificó, Dios desechó todas estas promesas de Israel y se las dio al nuevo Israel, la iglesia. Bueno, esa es la idea del hombre, eso no es lo que enseña el libro. El libro dice tan claramente, independientemente de lo que haga Israel, Dios dice, mi misericordia no se apartará de él como la quité de Pablo, a quien aparté de ti. Y nuevamente, recuerda, Pablo es simplemente usado aquí como un ejemplo. Y ahora el versículo 16. Aquí viene la promesa de un gobierno que va a gobernar sobre esta pequeña nación dentro de su área geográfica. ¿Y qué dice? Tu casa, que es la casa real, la línea real, tu casa y tú, ¿cuál es la palabra? Rey. ¿Cuántas veces algunos de ustedes no me han oído decir, así como hago con la palabra judío? El reino es el reino, es el reino, es el reino. Siempre que veas la palabra reino en las Escrituras, a menos que el texto muestre definitivamente lo contrario, se refiere a este reino que vendrá como resultado de este pacto abrahámico. Es el reino que estará básicamente sobre la nación de Israel, que estará en su tierra prometida, y con el gobierno al que toda la Escritura apunta cuando su Mesías será su rey. Y el Mesías tiene que ser de la línea de David, y lo veremos un poco más adelante. Así que dice, tu casa, y de ahí obtenemos el término, la casa de David. Es una casa real, es una línea real de la cual finalmente surgió el rey. Así que tu casa y tu reino serán establecidos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Ve, por eso sabemos que Dios está mirando más allá del pequeño reino de Israel bajo David y bajo Salomón. Este es el comienzo de las promesas de la eternidad. Ahora, la otra cosa que siempre quiero que recuerdes es que aunque este reino terrenal que se promete aquí a Israel, el libro de Apocalipsis le pone un límite de tiempo de 1000 años y en consecuencia siempre nos referimos a él como el milenio y es un periodo de tiempo definitivo. Pero ese reinado de 1000 años de Cristo es meramente la introducción para el entorno eterno. Porque llegas al capítulo 21 de Apocalipsis, ¿y qué tenemos? Un nuevo cielo y una nueva tierra. Y toda esta economía del reino simplemente se trasladará a la eternidad. Y por eso creo que la mayoría de las personas, después de haber estado en mis enseñanzas por un tiempo, obtienen un concepto mucho mejor de lo que será el cielo. Le dije a una de mis clases la otra noche cuando era joven, casi me asustaba hasta la muerte que el cielo se volviera aburrido. Vaya, ¿quién quiere simplemente sentarse en una nube y tocar un arpa y no hacer nada más que gritar aleluya o santo, santo, santo? Y eso ciertamente será parte de ello. Pero
¿La eternidad va a ser un ejercicio viable? La eternidad va a ser un lugar de intensa actividad, aunque sin todos los problemas, tribulaciones, tristezas y cosas que tenemos ahora, pero nunca mires al cielo como un lugar que simplemente va a ser, como yo lo veía, algo aburrido y monótono. Va a ser todo lo contrario. Así que este reino ahora prometido al rey David, que Salomón, por supuesto, extendería, pero sería interrumpido, pero con el tiempo este reino se convertirá en una realidad viable. Dios, el Hijo, el Mesías, se convertirá en el Rey y será un reino glorioso. Bueno, ahora nuestro tiempo ya casi se ha ido, así que veamos, tal vez una o dos referencias más. Vayan a los Salmos, si pueden. Vamos a Salmos 89. Estoy tratando de tomar estos en un orden cronológico para que puedan ver, y esto no es de ninguna manera todas las referencias, esto es solo una muestra. En Salmos 89, bajarán al versículo 36 y 37. Y esto es probablemente lo más lejos que llegaremos en esta media hora. Pero aquí el salmista escribe en el capítulo 89, versículo 36 y 37, su simiente, y por supuesto, tienes que mirar hacia arriba al versículo 35, David, su simiente perdurará. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y su trono, como el sol, delante de mí. ¿Cuánto tiempo es eso? Para siempre. Y luego el versículo 37, será establecido para siempre como la luna y como un testigo fiel. En el cielo, ese es el reino que viene. Ahora dirás, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, cuando lleguemos a Pablo escribe y Juan escribe en Apocalipsis que cuando este reino finalmente se establezca, tú y yo como creyentes de la era de la iglesia seremos parte de ese reino, gobernando y reinando con Él, es decir, con Cristo. Y por lo tanto, es importante que entendamos este reino que aún va a aparecer. Bueno, nuestro tiempo se ha acabado. Tendremos que continuar la próxima semana. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick